dos palabritas, una de la primera lectura que hemos escuchado y otra del Evangelio que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Dice San Pablo en esta carta a los Corintios, recuerden que Corinto es una comunidad que él ha fundado. Dice: ¿o es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? Subrayo allí gratuitamente porque no sabemos por qué motivo, no saben los biblistas, por qué motivo Pablo no aceptó la ayuda de la comunidad de Corinto. Y eso sirvió a una secta que se había metido ya entre los cristianos, que se llama la secta de los judaizantes, que el énfasis era como más bien acercar todas las costumbres cristianas a las costumbres judías, ¿verdad? No sabemos por qué no aceptó, y esto le sirvió a ellos para meter un poco de cizaña y meter allí dudas sobre el apostolado de San Pablo, a pesar de que él era el que había fundado esta comunidad. Y él lo dice, en esta carta dice, con claridad dice: y me da miedo, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. Entonces está hablando de este grupo que lo consideraban a él nada más y nada menos que débil de carácter, y le decían que él era fuerte pero solo por las cartas, que era bien fuerte cuando escribía, pero que cuando estaba cara a cara era muy suavecito, y entonces que él no tenía carácter. Y en resumen, estos judaizantes entonces ponían en duda dos cosas de Pablo. La primera era la autoridad apostólica, y eso le dolía mucho a Pablo, y su predicación apostólica. Entonces él dice, para defenderse, que la fuerza de la predicación, ¿verdad?, viene del conocimiento. Acabamos de escuchar, como decía, dice: seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. Entonces, a los que atacaban su predicación, decía: bueno, mi predicación no viene de palabras muy bonitas, viene del conocimiento y viene de la fuerza de Dios. Y la otra cosa es que dice que es testigo, Dios es testigo. Vean qué vacilón, estos judaizantes, vean cómo el diablo sabe utilizar cualquier cosa. Estos judaizantes le habían metido en la cabeza a los corintios, a los de Corinto, los corintios, que Pablo no los quería. ¿Y cómo los habían convencido? Repito, vean que cualquier cosa sirve para pelear. Le habían dicho a los de Corintio: si Pablo los quisiera a ustedes, Pablo aceptaría el dinero que ustedes le ofrecen a él para vivir a él. Pero vean, Pablo no acepta ningún dinero de ustedes para él, sino que él trabaja, y eso significa que Pablo no los quiere. Si los quisiera, le aceptan ese regalo. Y entonces eso, entre otras cosas, puso a pelear a Pablo con esta comunidad. Y entonces Pablo dice, qué pecado, dice: pongo a Cristo por testigo de que nadie me quitará esta gloria en toda la provincia de Acaya. Porque Pablo dice: todo lo contrario, los quiero tanto que no les quiero ser gravoso. Si hay otros hermanos que me están ayudando de otra comunidad, no les quiero pedir a ustedes y molestarles. Y entonces dice: por eso pongo de testigo. ¿Por qué digo yo esto? ¿Será que no los quiero? Ahora entiende por qué está hablando que no los quiere, porque había grupo aquel que decía: Pablo no los quiere, Pablo no los quiere, Pablo no los quiere, porque no le aceptan ese dinero. Y entonces dice Pablo: Dios sabe que sí los quiero. Él pone de testigo delante de Dios. Yo pienso, bueno, de lo mucho que uno pudiera sacar allí, mi interés ahorita es hablar del Padre Nuestro, es que muchas veces el único testigo de las cosas que conocemos es Dios. Y que hay hermanos a los cuales uno les puede explicar 1000 razones que no les va a satisfacer.
Pero al final el que es testigo es Dios. Dios que conoce la totalidad y la integridad de nuestros corazones, como Pablo aquí, cómo sufre. Mañana lindísimo porque él habla de los superapóstoles y ya cansado de estos judaizantes, entonces mañana se va a poner a rajar, porque los superapóstoles presumían de muchas cosas, entonces mañana va Pablo a rajar y decir, bueno, superapóstoles ustedes, ahora voy a rajar yo. Y empieza a rajar como decimos los ticos. Mañana van a ver para que vengan a la segunda temporada de la carta de Pablo. Lo que me interesa ahorita es el Padre Nuestro. Sabemos, son 7 peticiones, las he señalado de color distinto, donde hay 3 de ellas que se refieren a Dios y se llaman las peticiones del tú. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El tú, estos 3 tú, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Las otras 4 se le conoce o se le llama en un momento las peticiones del nos, porque si las primeras 3 se refieren a Dios, las otras 4 se refieren a nosotros. Entonces ahí la señalo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos a nosotros, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y como ven, entonces tenemos por un lado 3 peticiones a Dios: tu nombre, tu reino, tu voluntad, y 4 peticiones para nosotros: nuestro pan, nuestra ofensa, nuestra tentación y nuestro mal. Hagamos referencia a estas 3 porque podemos colocarlas, a estas 4 porque podemos colocarlas en unas 3. Les decía en algún momento que el pan, la petición que hacemos del pan, pues no solo es del pan, estamos hablando de todo lo que es provisión de Dios, providencia de Dios. Entonces el pan simboliza la petición que le hacemos a Dios de que Él sea provisión para nosotros. Y cuando nosotros decimos, danos el pan de cada día, dice, hey Padre, no estamos pidiendo por trabajo. No, es que el pan simboliza provisión de Dios, ¿verdad? Entonces, este pan que simboliza la provisión de Dios. La ofensa, pues creo que es más claro, resume el perdón, lo que nosotros necesitamos constantemente. No existe el amor sin el perdón, la familia sin el perdón, el seguimiento de Cristo sin el perdón. Y la tentación y el mal los podemos resumir en uno solo, que llamamos protección, que nos proteja de la tentación, que nos proteja del mal. Entonces, digamos que estas 7 peticiones las podemos agrupar de esta manera, haciendo referencia a Dios y haciendo referencia a nosotros. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Entonces, con respecto a Dios, decíamos, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Y con respecto a nosotros, nuestra provisión, nuestro perdón y nuestra protección. Y es muy interesante porque nosotros en esto de buscar la provisión terminamos desordenando. Por ejemplo, a veces hacemos énfasis en buscar la provisión y descuidamos la protección. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado trabajos donde nuestra alma no está protegida? ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, ya ahí no sé, ay Padre, si yo no puedo renunciar al trabajo, pero en el trabajo tenés la tentación de un adulterio, ya casi que vas a caer. Entonces, por dar énfasis a la provisión, estás descuidando ¿la qué? La protección. ¿Me explico? ¿Verdad? Y entonces nosotros, yo puse una imagen del Jenga, porque de pronto nosotros a veces nos volvemos un poquillo torpes en que no sabemos cómo ordenar las piezas. Nos vamos por encima de una sola cosa.
Ponemos atención a la protección, pero olvidamos la provisión. Ponemos atención al perdón, pero olvidamos la protección, y así constantemente. En cambio, estas tres, Dios que sí sabe hacer con nosotros, ¿verdad? Y esto es muy cansado, muy cansadísimo. Yo, por ejemplo, conozco papás que se han esforzado por los hijos muchísimo para darles provisión, muchísimo, pero se han despreocupado de su protección, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo en aquel momento, en aquel tiempo, papás que matriculaban a sus hijos en colegios de buenísima educación, pero que no eran cristianos, que no eran católicos, como el metodista, por ejemplo. Yo no sé si esto lo puedo decir por el micrófono, pero bueno, por ejemplo. Y entonces, lo que quiero decir que esto de este desorden, de que uno no sabe cómo sentirse protegido, y la provisión, y Señor, más sueldo y más, llega a cansarnos, y por eso el Señor nos dice, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Por el otro lado, teníamos lo de Dios. ¿Qué le toca a Dios? Tu nombre, tu reino, tu voluntad. ¿Cuál es la propuesta del Padre Nuestro? La propuesta del Padre Nuestro es que hagamos un intercambio. Vean el efecto que puse. Ay, carajo, ¿verdad? 2 horas para hacer eso en PowerPoint, ¿vieran? ¿Verdad? ¿Sí? Que hagamos un intercambio. Significa que nosotros nos preocupemos ahora para que el nombre de Dios sea conocido, para que el reino de Dios sea establecido, y para que la voluntad de Dios se cumpla, y que entonces Dios se encargue de nuestra provisión, de nuestro perdón y de nuestra protección. Un papá, un novio, un amigo que se preocupe para que su hijo, su esposa, su amigo conozca el nombre de Dios, instale el reino de Dios y cumpla la voluntad de Dios, va a experimentar cómo las otras cosas de las cuales Dios se sabe encargar mejor, va a sentir la provisión, el perdón y la protección. Yo siento, y lo experimento, no son todos los casos, pero experimento que hoy estamos más preocupados por esto que por lo otro, ¿verdad? ¿Cuánto nos preocupamos de que en mi familia el nombre de Dios sea glorificado, sea mencionado, el reino de Dios sea establecido y la voluntad de Dios sea cumplida? Ya Jesús lo había dicho en el mismo capítulo de San Marcos, de San Mateo, ¿verdad? Creo que no lo sabemos de memoria. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas se les dará por añadidura. ¿Ve? Entonces, ¿cuál sería? Ya, encárguese del nombre de Dios, del reino de Dios y de la voluntad de Dios, y Dios se va a encargar de su provisión, de su perdón y su protección. Atención, yo no estoy diciendo aquí, bueno, Señor, tu nombre sea glorificado y que mañana la refrigeradora amanezca llena de comida, porque usted, el Padre Toto dijo en misa, y alabado sea el Señor, que usted iba a hacer provisión. Yo no estoy, si me están entendiendo eso, o si estoy dando a entender eso, estamos mal. Incluso en la comunidad tesalónica eso lo habían entendido así, y unos cristianos decían, si Cristo dice que ya viene, ¿para qué vamos a ir a trabajar si ya viene? Si ya viene, no nos va a llegar ni a fin de mes para cobrar el sueldo, y entonces ¿para qué vamos a ir a trabajar? Y entonces Pablo tuvo que decir que si entre ustedes hay uno que no trabaja, que no coma. Que no coma. Lo que estoy diciendo es que en el Padre Nuestro nosotros tenemos que hacer un cambio de énfasis, ¿verdad? Un cambio de énfasis, porque nosotros decimos, Padre, tú sea santificado sea tu nombre, y eso es por allá. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y a nosotros, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Tú. Y entonces ahora, más bien al revés.
que nosotros podamos encargarnos del nombre de Dios, del reino de Dios y de la voluntad de Dios, y experimentaremos la provisión de Dios, el perdón de Dios y la protección de Dios. ¿He sido claro? Bueno, démosle gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.